Adelante. Hola a todos, qué gusto este nuevo encuentro. Bueno, ya se siente el entusiasmo porque recibimos hoy en nuestras conversaciones a Federico Irazábal, jugado a pleno en el pensamiento que, entramando lo político y lo estético, crea un saber en acción. En estos días precisamente ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires, bajo su dirección, un festival internacional que ha reunido una enorme cantidad de proyectos originales dejando resonancias ineluctables. Algunas de ellas daban lugar a voces tantas veces empujadas al silencio en el espacio común, como la de los habitantes del Riachuelo o las madres de la Plaza de Mayo. Justo días pasados, aquí en Madrid, a propósito de la fuerza de estas vibraciones, la de nuestros cuerpos que expanden pensamientos, escuchaba al escultor catalán Jaume Plensa decir, a propósito de su obra Voices, que es una composición de 11 esferas realizadas con alfabetos de distintas culturas, que puede considerarse a la obra como metáfora de la belleza de nuestras voces que se quedan flotando en el aire. Y también referirse a William Carlos Williams, el poeta de la fragilidad de las palabras, cuando compara a estas con las olas que se rompen al golpear la costa y también con los pájaros que siempre están volando como si nunca descansaran. Estas resonancias, estas insistencias, estas composiciones, diría yo, estas supervivencias, se convierten para algunos en trabajo obstinado de fuerzas de insumisión para poder habitar el mundo que nos tocó vivir. Federico Irazábal, licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires, investigador y crítico teatral, docente de trayectoria en grado y posgrado en materias como Historia de las Artes Escénicas o Teatro y Cultura, coordinador, director de festivales de arte y literatura, director de la revista Funámbulos, Cultura desde el Teatro, autor de numerosos artículos en revistas especializadas, autor de los libros Teatro Anaurático, Espacio y Representación después del fin del arte, por una crítica deseante de quién, para quién, qué, cómo, y el giro político, una introducción al teatro político en el marco de las teorías débiles, entre paréntesis, debilitadas. Hoy con nosotros. Nos ha propuesto pensar el film All of Us Strangers en clave de supervivencias. Desde ya, una alegría. Bienvenido, Federico. Hola Ana, mil gracias por tu presentación. Hola a todos, hola Benjamín, al instituto, mil gracias por esta oportunidad de estar hoy con ustedes hablando de esto, después de, como decía Ana, a poquitos días de haber terminado un acto de resistencia en un contexto país muy complejo, como bien saben, no hace falta que los introduzca qué es lo que estamos viviendo desde Argentina, desde el discurso oficial en relación con lo que tiene que ver con el universo de la cultura y el universo de las artes. Y siempre muy interesado desde la carrera misma universitaria por esos cruces entre arte y política, que fue a lo que básicamente me especialicé. Y efectivamente, cuando Ana me convocó y comenzamos a hablar y me fue mandando textos acerca de por dónde iba fluyendo su pensamiento en relación con este seminario y con todas las charlas que ustedes fueron teniendo y que después yo también tuve la suerte, la enorme fortuna, como han tenido cada uno de ustedes, de participar. Ustedes lo hicieron en vivo, yo lo hice de manera grabada, pero la verdad tuve la posibilidad de escuchar a enormes maestros que hicieron interesantísimas derivas alrededor
de un cuerpo expandido y limitado teórico, que eso era lo interesante, cómo por un lado aparecían de manera recurrente ciertos nombres, Avi Warburg, Didi Huberman, Walter Benjamin, cómo iban apareciendo y cómo iban sobrevolando al mismo tiempo que se iban aportando desde la disciplina de cada uno otros nombres de pensadores, de escritores, como la Conferencia de Franco, digo, donde cada uno fue poniendo desde su propio métier, desde su propio oficio, desde su propio saber, algo vinculado con esta idea de las supervivencias, que no es ni más ni menos que también un modo de pensar el tiempo, de pensar de un modo crítico las temporalidades, entendiendo que esa visión ingenua, casi del realismo representacional, donde el presente es el presente y se lo entiende desde ese aquí y ahora, no comprendiendo la cantidad de tensiones que hay en cada uno de esos instantes y cómo cada uno de esos instantes resuelve tensiones que provienen del pasado y es un modo de resolverlas al mismo tiempo que proyecta también algún tipo de horizonte de futuro. Y a mí me interesaba mucho cuando leía, por sobre todo una de las primeras cosas que Ana me fue mandando, que tiene que ver con un texto casi de apertura del seminario, abrir con esa cita de Gramsci alrededor de que hay un mundo que se está muriendo y hay otro que no termina de nacer, y cómo en ese claro oscuro nacen los monstruos. Y me parecía muy interesante poder centrarnos en esta figura de los monstruos, en esta figura de lo monstruoso, trasladándolo, si se quiere, muy sutilmente y muy gradualmente hacia el universo de lo fantasmático. Y menciono lo fantasmático precisamente porque me seduce mucho esa dimensión del cine y era es básicamente lo que pretendo que hagamos hoy, que es tratar de corrernos de esa gran trampa en la que cayó el cine, fundamentalmente a partir de la prepotencia hollywoodense y del cine de industria, que es haber quedado atrapado en la idea del guión, en la idea del cine como literatura, del cine como cuento, el cine como relato, prescindiendo de su propia especificidad. Es decir, prescindiendo de aquellas características que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico propiamente dicho, que dista y difiere mucho de esa comparación permanente, que supongo que alguno de ustedes alguna vez la habrá hecho y habrá dicho, no, a mí me gusta más el cine que el teatro, donde la pregunta es, ¿y por qué comparamos? ¿Por qué comparamos fideos con salchichas si en realidad el cine y el teatro no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro? Sin embargo, hay algo desde el consumo cultural donde permanentemente parece, dicho en criollo, dicho en argentino, un River Boca. En México podrán poner el superclásico futbolero que tengan ganas o que conozcan, yo ignoro absolutamente el tema, con lo cual no me meteré por ahí. Pero digo, donde, bueno, ok, te gusta el cine, no te gusta el teatro, te gusta el cine, punto. ¿Por qué definirlo desde el punto de vista de no me gusta el teatro? No, el teatro tiene que ver con las presencias, la presencia del actor en vivo me inhibe, no me gusta, hay algo que me genera distancia, que no puedo generar empatía, mientras que en el universo cinematográfico hay algo del orden de la expectación más íntima. Parecería como que en ese consumo de lo cinematográfico hubiese un yo que consume aislado del resto, mientras que en el consumo teatral se presenta algo más del orden de el convivio, para decirlo en jerga de la Grecia antigua, o de esa relación entre otros, donde todos conformamos un nosotros. Y es precisamente en función de esta idea de buscarle la especificidad al cine y de tratar de trabajar sobre ciertos elementos específicos del cine, corriéndonos y mucho del guión, de la literatura, de la parte literaria del cine, para poder ingresar en el terreno de la imagen, que es precisamente el punto en donde ustedes han trabajado y mucho a lo largo de este ciclo. Y precisamente esa noción de la imagen, y por eso propuse imagen, tiempo, acontecimiento, una política del cine y el rol de la memoria. Y cuando comencé a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un recorrido cinematográfico para entender problemáticas de la especificidad del lenguaje en relación con la memoria, en relación con la supervivencia, en relación con el trauma, muy centrado en la figura del Nachleben y en la figura del Überleben?
pero en realidad después dije, no, mejor vayamos con una película que ustedes puedan ver, por eso se las compartí y espero que hayan podido verla, si no, la van a seguir teniendo y la pueden ver a posteriori y harán el ejercicio contrario, digo, el ejercicio en dirección contraria. Escucharán una potencial lectura de todo eso que tiene que ver con el modo en el que este director, Andrew Haig, está trabajando el acontecimiento traumático en un sentido individual y en un sentido colectivo para abordar y construir esta noción del fantasma, que es una noción del fantasma que a mí me interesa mucho desde el punto de vista incluso de la literatura, porque hay un punto en donde los que vieron la película, y lo podemos ya, digo, anticipar, lo podemos ya decir casi a modo de título, quién está vivo y quién está muerto en esta película. Es decir, quiénes son los fantasmas y quiénes son los cuerpos actantes. Los que vieron toda la película habrán visto que hay información que se va dando gradualmente alrededor de esa estructura fantasmática, de esos cuerpos ausentes en el mundo físico, pero presentes en el mundo psíquico, que operan desde esa instancia traumática, afectando fuertemente al personaje de Adam. El gran problema es que el director nos está proponiendo otra lectura de Adam, una lectura de Adam que puede ir en relación casi directa con esta figura de lo fantasmático y tratar de entender en qué medida Adam también es un personaje cuya existencia puede ser puesta en duda. Y puede ser puesta en duda casi en una estrategia narratológica borgiana. ¿Qué quiero decir y por qué como argentino me permito y me doy el lujo, ya que lo tengo a Borges, no puedo prescindir de mencionarlo? Digo, ese viejo sabio de la literatura, ese viejo monstruo de la literatura que supo alterar gran parte de las convenciones literarias, estableciendo incluso que la voz narrativa sea una voz que tiene su existencia puesta en duda. Como saben, Borges a través de la metafísica, y hay un cuento emblemático que si no lo leyeron se los recomiendo, que está en el libro de Arena, que se llama El Otro, que es un cuento muy simple en donde Jorge Luis Borges, de unos 70 años, se encuentra con un Jorge Luis Borges de unos 20 y pico de años. Uno está en Europa, el otro está en América del Norte, en Estados Unidos, pero los dos convergen en el mismo punto e inician una conversación. Por supuesto, como es literatura y es esa literatura confesional a lo Borges, en donde Borges siempre está atrapado por un acontecimiento que no puede explicar racionalmente, que no tiene ningún tipo de andadura en la racionalidad y que por lo tanto se encuentra permanentemente intentando de comprender el nivel de verdad y el nivel de realidad que hay alrededor de ese acontecimiento que altera su vida de ahora y para siempre, pero que no la altera de ahora y para siempre únicamente, sino que también la altera retroactivamente, la altera hacia atrás. Y ese Borges que narra, que es el Borges viejo, que es desde el punto de vista de la literatura, desde una mirada más simple de la literatura, es el narrador etariamente coincidente con el escritor, que comparten el mismo nombre, que son homónimos, el personaje y el escritor. Ese personaje, el personaje identificado con el escritor Jorge Luis Borges, es el que se encuentra durante todo el cuento tratando de justificar que él existe. Hay un yo que está puesto en duda, no el él. El él, que es desde el punto de vista pronominal el objeto, que tranquilamente podía ser un objeto alucinatorio, un objeto onírico, un objeto fantasmal, pero que jamás ponga en duda la noción del yo. Porque precisamente el yo, cuando tiene el derecho a la palabra y tiene el derecho al uso del pronombre yo, está aparentemente afirmando su propia existencia. Cada vez que decimos yo en el plano de la pelea, en el plano del conflicto interpersonal, estamos reafirmando un posicionamiento en el tiempo y en el espacio. Y de esto es de lo que Borges habla en el cuento El Otro. Pero el gran problema es que quien es puesto en duda es el yo narrativo. ¿Y por qué digo esto? Porque este Jorge Luis Borges, de 70 y pico de años, que coincide con un escritor argentino de 70 y pico de años, que comparte el personaje la misma biografía, ambos tienen una hermana que se llama Nora,
ambos son sujetos que están ciegos o que están privados de la visión, ese yo es el que tiene que demostrarle al objeto su existencia, con lo cual Borges invierte la carga de la prueba y la voz narrativa no es garante de existencia. Y menciono todo esto porque lo que me interesa es que podamos ver a Adam, que podamos pensar a Adam desde esta lógica borgiana, tratando de introducirnos en ese universo metafísico en el que, a través del planteo de Borges alrededor de yo no tengo garantía de existencia por más que esté en condiciones de decir yo, porque yo soy uno y múltiples y por lo tanto yo no soy la resultante de lo que se entendía por sujeto occidental, es decir, un yo que es original, único e irrepetible. Borges no tiene la certeza de que su yo, Jorge Luis Borges, no sea ni original, no es el primero que existe, no es único, no es el único que existe, ni es irrepetible, no será el único que existe. Está condenado a un infinito perpetuo, a seguir siendo, tal vez no materia, pero sí profundamente energía. Y por supuesto Borges se sirve para todo esto de la milenaria imagen de Heráclito, mencionada de ese modo, nunca te meterás dos veces en el mismo río, planteando la idea de que la identidad es algo dinámico, es algo que poco tiene de estático. Y a mí me parecía muy interesante cruzar a esta estrategia narrativa de un Jorge Luis Borges que tiene la existencia puesta en duda, con un Adam que es claramente el personaje protagónico de la película que para hoy teníamos, que es Todos somos extraños, o mejor dicho, All of Us Strangers, sin el somos, sin verbos, todos nosotros extraños. ¿Por qué? Porque esto nos introduce también en algo de lo que ustedes han estado dando vueltas alrededor de determinados autores que circularon por estas charlas y que tiene mucho, mucho que ver, por lo menos para los que venimos del campo del teatro, y Benjamin, Walter Benjamin, ha sido uno de los grandes maestros al respecto, de introducirnos en el universo brechtiano del gran dramaturgo y director alemán Bertolt Brecht, que giró alrededor de un concepto que forma parte de su poética, que es la noción de Verfremdung, que es una noción hereditaria de la noción de los formalistas rusos, Ostranenie, que básicamente lo que quiere decir es extrañamiento, que es muy vinculada o está muy vinculada también al modo en el que Freud leyó cierta literatura infantil y planteó ese extrañamiento de lo familiar que está distorsionado, lo familiar que no es posible de ser reconocido. Y cuando uno mira esta película, la primera percepción que tiene en los primeros minutos es que estamos frente a un universo que está extrañado. ¿Qué es ese universo que está extrañado? Es un universo profundamente aislado, un universo que está profundamente fragmentado, como separado una zona de la otra, en donde yo no estoy en condiciones de reconocer a ese mundo como el mundo que yo habito. Y por lo tanto se empieza a generar una sensación de distancia y la pregunta alrededor de ¿dónde está lo humano? ¿Qué sucede con lo humano en el área en el que transcurre esta película? Un edificio absolutamente solitario, un barrio absolutamente solitario, trenes que circulan de manera absolutamente solitaria, calles que no tienen ningún ser humano. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que está queriendo trabajar este director, Andrew Hay, cuando construye en el universo, y ya anticipo parte de la lectura, cuando construye en el universo post-pandémico un trabajo cinematográfico alrededor del aislamiento, alrededor de la soledad, utilizando una política sanitaria como modo de aislación, como modo de separación de un cuerpo con otro, porque cada uno de estos cuerpos somos extraños. Soy un extraño del otro y ese agente que es un otro patógeno que está en condiciones de lastimarme, que está en condiciones de dañarme. Y no casualmente la película, cuando establece los saltos temporales, que no son vistos como saltos temporales porque no hay ningún flashback al respecto, porque habría que poner en duda si estamos en el universo real, en el universo físico,
nos vamos a la lejana, pero no tan lejana, década del 80, en donde fundamentalmente vamos a estar atravesados por sobre todo la comunidad homosexual, esa minoría a la que pertenece Hayek, a la que pertenecen los personajes de esta ficción, por aquello denominado en aquel contexto puritano y moralista gobernado por Margaret Thatcher como la peste rosa. Es decir, donde todo el discurso materno alrededor de la homosexualidad, la enfermedad, la posibilidad de muerte o la amenaza y la latencia de una muerte inminente está justificado moralmente por la construcción de esa enfermedad desde un punto de vista sanitario, por supuesto, y desde un punto de vista de la enfermedad en sí absolutamente real, pero también como estrategia de sujeción, como estrategia de control. En ese punto es que me parecía importante que pudiésemos entender al personaje de Adam desde este personaje que no está en condiciones de anclarse en su tiempo presente porque es un personaje que quedó anclado en una instancia traumática y que esa instancia traumática está operando en sí mismo como una especie de trauma encriptado o también de significante anclado. Hay un punto en donde Adam es ese niño que vemos, ese niño en cuerpo de adulto, pero que lo logramos ver cuando se mete en la cama con ese pijama infantil en el medio de sus dos padres y vemos un cuerpo adulto, nosotros vemos un cuerpo adulto cuando lo que en realidad se está metiendo en esa cama es un niño, que es el niño que quedó anclado ante este accidente fatal en el que mueren sus padres, pero en donde toda la construcción de Hayek no es únicamente la muerte del padre, sino que es fundamentalmente la ceguera de la madre. Ese tiempo en el cual la madre permanece viva, no muere inmediatamente después del accidente, pero recurrentemente esa mujer perdió los ojos y el propio niño reclama una mirada. El propio niño reclama esa mirada constitutiva de esa madre que por el acontecimiento trágico, pero puntualmente por la problemática de la ceguera, recuerden que él dice y cuenta que fue al lugar del accidente a buscar los ojos, a ver si encontraba los ojos de su madre. Digo, ese gesto de buscar la mirada de la madre como un elemento constitutivo de la subjetividad, como un sujeto que no logró constituirse en sujeto porque quedó entrampado en ese acontecimiento traumático que fue la muerte de la madre. Pero a su vez, ese acontecimiento traumático de índole individual está en relación con un acontecimiento traumático de índole social y de índole colectiva, como es la presencia del HIV, que ya vamos a ver en algunos cortes que seleccioné, qué nivel de recurrencia tienen como modo de control sobre la sexualidad, como modo de control de los cuerpos y como intento de imponer algún tipo de moralidad absolutamente pacata. Y me pareció interesante que partiésemos la clase de hoy, luego de esta media hora introductoria, con esta idea shakespeariana, me permito vincular ahora mi universo teatral, con esta frase que dice el propio Shakespeare al final de una escena de su última obra de teatro llamada La Tempestad, que estamos hechos del mismo material del que están hechos los sueños. Y me interesa mucho esto porque básicamente cuando nosotros nos introduzcamos en esta película, lo que vamos a ir tratando de entender es en qué medida el director está tratando de descomponer la materialidad, la fisicalidad de estos cuerpos para construir sujetos meramente psíquicos. Sujetos totalmente desprendidos de una fisicalidad en un contexto en donde la sexualidad aparentemente es tan importante, pero a su vez está tan reprimida y tan negada. Y me interesaba precisamente esta frase porque en ese final en el que el propio Shakespeare plantea en el acto 4 de La Tempestad, plantea esta idea, está introduciéndose en un universo cultural, en donde el universo de lo físico tiene el mismo carácter ontológico que el universo de lo onírico. No son dos elementos que están separados, no son dos elementos que están reñidos el uno del otro, en donde yo tengo la capacidad de diferenciar el universo onírico del universo de la vigilia. Parecería que la materialidad de ambos es la misma.
O lo onírico goza de la misma materialidad que lo físico, o lo físico es tan inmaterial como sería lo onírico. Pensado desde Shakespeare, pero no únicamente desde Shakespeare, sino también desde un coetáneo de Shakespeare como es Pedro Calderón de la Barca, entrando ya en el continente europeo, yéndonos a la península ibérica y metiéndonos en el contexto del barroco español, en La vida es sueño, donde se inmortaliza esa célebre frase: la vida es sueño y los sueños, sueños son. Esta idea de que la vida es sueño y los sueños, sueños son, nos permite escaparnos de cierta zona especulativa en donde la vida es sueño y los sueños son vida. Entonces fácilmente puedo diferenciar que cuando creo que estoy soñando estoy viviendo y cuando creo que estoy viviendo estoy soñando. No, es absolutamente indiferenciable. No tengo el modo, y esta es la gran tragedia de Segismundo, del personaje protagónico de esa obra, del gran obra del barroco español. No tengo modo de diferenciar cuando estoy despierto de cuando estoy dormido, precisamente porque la realidad se parece demasiado a un sueño. En Segismundo, y podríamos saltar a la literatura argentina contemporánea y anclarnos en Bioy Casares y pensar en la invención de Morel. ¿Y por qué somos títeres que no alcanzamos a ver los hilos que nos mueven? Básicamente porque carecemos de perspectiva. Esa perspectiva de la que carecemos para poder entender en qué medida somos movidos por un gran titiritero, llamado en el mundo clásico griego demiurgo, llamado en el mundo religioso contemporáneo Dios, no importa. Ese demiurgo que tiene el poder de mover esos hilos. Ese universo del barroco es un universo que a mí me interesaba traerlo a esta película, precisamente porque esta película nos instala en una dimensión muy próxima a lo posthumano. Y eso posthumano, esa instancia de lo posthumano, donde lo específicamente humano está quebrado, está corrido a un costado, está en fuerte diálogo con una instancia de crisis que tiene que ver con una sociedad afectada y atravesada por un principio de incerteza. Que eso fue básicamente la respuesta cultural del barroco al mundo que la sociedad estaba viviendo en ese tiempo, siglo XVII, fines del siglo XVI, en donde ante el cúmulo de incertezas, ante todas las verdades que se caían a pique por un montón de avances científicos que se fueron produciendo en ese momento, la respuesta de la cultura fue ese estado de angustia, en donde el hombre es impotente de ver, el hombre es impotente de conocer, y ahí tenemos a las Meninas de Velázquez como gran obra paradigmática, según leyó el mismísimo Michel Foucault, en donde el espectador que está mirando las Meninas va a verse reflejado en un espejo que está allí en el fondo, en donde ese espejo refleja a los reyes. Los reyes en el tiempo en el que esa pintura fue pintada podían dar 3, 4 metros hacia adelante y ver la pintura que Velázquez estaba pintando. Lo que dice Velázquez es: el hombre es el rey ido, el hombre es el rey perdido, el hombre es el rey impotente, el hombre que creyó tener el poder de conocer y que se dio cuenta que sus verdades habían sido falsables, habían sido puestas en duda y en muchos casos habían sido negados. En la Tierra centro del universo, la Tierra plana, digo, todo lo que ya sabemos que ocurrió alrededor del siglo XV, alrededor del siglo XVI, desde el punto de vista científico, geográfico y cultural. Entonces, ese planteo de poder entender el barroco desde el lugar de la incerteza y desde el lugar de la angustia, un intelectual italiano contemporáneo llamado Omar Calabrese plantea, en plena década del 90, plantea que nuestro tiempo, ese tiempo que va a anteceder al siglo XXI, pero que ya se abre a mediados de la década del 70, él no lo va a nombrar como lo nombraba la filosofía y la crítica cultural norteamericana y francesa, posmodernidad, sino que la va a nombrar era neobarroca. Va a utilizar la noción del barroco para recuperarlo, para tomarlo a lo Warburg, al decir hay infinidad de formas que provienen del barroco que por alguna razón conectan y dialogan con nuestro mundo contemporáneo, y en donde la pregunta va a girar alrededor de si esa instancia formal
del modo de funcionamiento y el modo de operar del arte contemporáneo en relación con el espectador y con ese bloqueo a la idea de certezas, tiene que ver con un estado de angustia generalizado ante un mundo que, como decía Ana, citando a Gramsci, un mundo que ya no es y un mundo que todavía no alcanza a ser. Estamos habitando entre los monstruos y habitar entre los monstruos nos produce este estado de angustia. Este estado de angustia, Omar Calabrese lo denomina era neobarroca y no, insisto, posmodernidad. ¿Es un problema terminológico? Sí, es un problema terminológico, pero va más allá del problema terminológico, porque encuentra que hay una forma de ser del arte que se salta varios siglos y retorna a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, para hablar de cierto estado de angustia que podríamos mencionar, si queremos, de manera explícita y concreta en el hoy, que tiene que ver con la inteligencia artificial. El enorme nivel de angustia que nos produce el ya no saber a dónde estamos yendo, habiendo reconocido que en algunos momentos la cultura nos permite tener al menos la ilusión de la certeza. Tener la ilusión de la certeza es algo diferente de tener la certeza de la incerteza. Ese estado de angustia que nos produce no saber si una imagen es real o si una imagen es el resultado de una inteligencia artificial es algo que hoy ocupa los medios masivos de comunicación de manera recurrente, por lo menos en Argentina. Todos los días hay una nota sobre inteligencia artificial. Tratamos de entender cuál es su peligro, tratamos de entender a dónde nos conduce, tratamos de entender y de aprender cómo diferenciar una de otras. Casi, casi como cuando nos ubicábamos en el nacimiento del cine y nos encontrábamos con un Walter Benjamin en la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, también planteando ese estado de angustia ante algo novedoso que se venía, que parecía muy diferente y que, como citó Ana en mi último libro, que tiene que ver con el teatro anaurático, digo, esta idea de un teatro que se quedó sin aura, entendiendo que el cine, la fotografía carecían de aura para Benjamin y el teatro tenía que ver con ese estado en donde el aura estaba garantizado, entendiendo el aura también como una configuración de índole temporal. ¿Sí? No como una configuración de índole objetiva del propio proyecto o del propio objeto artístico, sino de una temporalidad que está totalmente disociada del presente, pero que a la vez se ancla en el presente desde una estructura, casi diría, para parafrasear a otro autor italiano, a lo Umberto Eco, como metáfora epistemológica, tratando de entender cómo ese objeto artístico está funcionando estructural y formalmente en relación con la lectura y en relación con su circulación desde el punto de vista de una metáfora que da cuenta de su tiempo. Esta metáfora que da cuenta de su tiempo, esta metáfora que da cuenta de esa angustia alrededor de su tiempo, es la metáfora que me va a interesar que tratemos de abordar en el día de hoy mientras analizamos esta película de este director que ya desde el afiche, el afiche opera y funciona como una suerte de figura paratextual, es paralela al texto, habla del texto pero es independiente y autónomo del texto. Y ya aquí, desde el punto de vista de la imagen fotográfica, podemos ver un montaje, podemos ver una composición que dialoga también y mucho con una de las preguntas que también están en el texto de Ana, que es cómo componer restos para un porvenir posible. Cómo se compone este afiche de determinados restos en donde aparentemente hay determinados sujetos que tienen una materialidad mucho más nítida y mucho más clara que otros sujetos. Si ustedes analizan y miran pictóricamente este afiche, lo que van a encontrarse es dos cuerpos materialmente presentes y tres cuerpos fantasmáticos. Tres cuerpos fantasmáticos en la parte inferior del afiche, dos cuerpos materiales o físicos delante, pero el protagonista, Adam, con los ojos cerrados. Elemento del que hablamos anteriormente, es decir, el sujeto que ve el mundo, porque nosotros vemos el mundo desde el punto de vista de Adam, no del otro, no de Henry, lo vemos desde Adam,
Conocemos lo que le pasa a Adam, conocemos lo que hace Adam. La película no tiene una narración en primera persona, no está narrada desde Adam, por lo menos desde un punto de vista superficial. Luego podríamos preguntarnos si todo esto que tenemos enfrente no es la filmación de ese guión que el propio Adam está escribiendo en soledad en su propia casa, del que nosotros vemos apenas la escritura de la primera línea, donde se da la indicación de en qué año estamos y en qué lugar geográfico estamos. Es una lectura posible de esta película, entender que ninguno goza de materialidad porque todos son el resultado de un sistema representacional, resultado de la escritura de un guión que el propio Adam está intentando escribir. Pero lo interesante es que aquí Adam está presentado precisamente desde el punto de vista de sus ojos cerrados. El personaje que mira al mundo es el personaje que sueña al mundo. Y desde ese soñar al mundo habría que preguntarse en qué medida se sueña a sí mismo. Y si bien ya a los que no la vieron les voy a spoilear el final, pido disculpas a los que no la pudieron ver y tengan ganas de verla luego del encuentro de hoy, pero quiero que arranquemos con el principio y con el final de la película para que ya entendamos desde el inicio mismo hacia dónde está yendo el director y cuál es el objetivo del director. ¿De qué modo presenta a nuestro personaje? ¿Cuál es la forma en la que nuestro personaje Adam está presentado cinematográficamente? Y esto es lo que les decía de corrernos del punto de vista de la literatura y entrar en la especificidad del lenguaje cinematográfico, entendiendo que esto no se trata de teatro, esto no se trata de literatura, esto no se trata de pintura, no se trata de fotografía, no se trata de música, se trata de cine. ¿Qué es lo que está haciendo el director desde el punto de vista de lo cinematográfico? Entendiendo que eso que tenemos enfrente, que goza de la ilusión de materia, es simplemente luz. Es simplemente un juego de luz, es simplemente energía. ¿Cómo va a construir esta energía, esta presencia energética de Adam, nuestro narrador? Lo va a construir a través de un sujeto representado. Nosotros no vamos a ver a Adam en vivo y en directo en su primera escena. Cuando digo en vivo y en directo es la cámara, la lente de la cámara capturando a Adam, sino que lo que vamos a ver, y esto es lo que me interesa y mucho para que luego veamos cómo repercute hacia otras textualidades del pasado, lo que vamos a ver es básicamente un juego de luces que producen reflejos y en donde esos reflejos van a construir lo visible, pero lo visible desde el punto de vista de lo especular, es decir, lo que vamos a ver no es a Adam, sino la representación de Adam. ¿Qué es lo que nos dice el director en esta primera escena, escena de apertura de la película? ¿Cómo lo descubrimos nosotros a nuestro protagonista? Fíjense que la cámara está siempre quieta, la cámara no se mueve. Lo único que hay aquí es un juego de luces y de sombras. Hay una luz que todavía no proviene con la suficiente intensidad como para que esta ventana, que es transparente, se convierta en semi-opaca y construya el reflejo de Adam. Adam estuvo siempre frente a nosotros. Adam estuvo permanentemente frente a este vidrio. En ningún momento él se mueve. Lo único que cambió es el efecto lumínico. Hay una luz, hay una estrella que está allí afuera, reflejando, refractando en una ventana de un edificio de la lejana Londres que va a impactar en el propio living de Adam. Esa luz que impacta en el propio living de Adam va a generar un efecto de carga lumínica interior superior y va a convertir la ventana de Adam en un espejo que nos va a permitir ver a este fantasma. ¿Por qué enfatizo lo de este fantasma? Porque este personaje que ven aquí no es el mismo que ven aquí. Este que vemos aquí es la representación directa, es decir, la cámara está tomando a este personaje de manera directa.
Aquí está tomando el reflejo del personaje y como vamos a ver en diferentes secuencias, esto es algo que ocurre a lo largo de toda la película. Toda la película está cargada y montada de espejos porque lo que le interesa es desmaterializar al personaje de Adam para mostrar esa tensión y el modo en el que ese pasado supervive en el presente o pervive en el presente, dependiendo de qué noción tomemos, si la de Nachleben o la de Überleben, y cómo tratemos de entender a este acontecimiento traumático vinculado con la muerte de sus padres, pero en donde este inicio, que es un inicio, ustedes podrán decir, bueno, es un bello inicio, muy poético, muy lindo, de colores muy cálidos, que va a presentar una película luego muy solitaria, muy triste. Pero precisamente este carácter puramente lumínico de Adam es algo que el director se va a encargar de presentarnos al final, en el momento en el que Adam esté abrazado a un cadáver, porque ya sabemos que el otro, su vecino, murió. Lo entendimos, se dijo escenas anteriores, lo vamos a ver en breve. Esta escena es la escena del final, que ya van a ver en breve cuánta reverberancia tiene con otros gestos y de otras épocas que están vinculadas con el universo de la música, con el universo de la cultura del videoclip de la década del 80 en Reino Unido. ¿Qué canción elige para terminar la película y qué es lo que hace al terminar la película? Convierte a Adam y su vecino en estrellas. ¿Cuál es la metáfora que está queriendo construir este señor, como esta estrella que acabamos de ver, como este foco lumínico del edificio de enfrente, que se ilumina como si fuese una estrella, como si fuese una fuente lumínica que en realidad refleja la luz del sol? Ellos terminan convertidos en estrella porque ellos son, como las estrellas, la memoria de un tiempo ido. Hasta ahí, digo, es clarísimo el modo en el que el director elige terminar esta película con una cámara cenital que se va alejando de estos personajes abrazados y que gradualmente se van convirtiendo en una estrella, entendiendo la literalidad de la metáfora de la estrella, como una fuente de energía lumínica que yo veo desde mi perspectiva de algo que ya no es, de algo que ya no está, de algo que ya no existe, pero que sin embargo tiene el poder de ser evocado en su pura presencia energética. Y estos dos amantes que no lograron serlo están rodeados de otras estrellas en el cosmos que representan esos otros cuerpos que también son cuerpos idos. Con lo cual la película ingresa en un territorio muy complejo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista conceptual, tratando de plantear en qué medida, y acá es donde se transparenta la figura de estamos hechos de la misma materialidad de la que están hechos nuestros sueños, es que Adam goza de tanta materialidad como su vecino. Si su vecino es un fantasma, explícitamente fantasma, si su madre y su padre son fantasmas, explícitamente fantasmas, la pregunta es qué sucede con este Adam, que también es un fantasma. Con lo cual hay algo del yo que también se asume en lo fantasmático. Hay algo del yo que puede nombrarse a sí mismo como un yo, pero que sin embargo, pese a tener el poder del habla, no tiene garantizado el poder de la existencia. Y es precisamente, si esto fuese el Atlas de Barbour, yo pondría y jugaría con poner esta escena junto con la escena de apertura con el videoclip de esta canción, que es la canción con la que el director decide cerrar esta película. De una banda muy importante en el Reino Unido de la década del 80, Frankie Goes to Hollywood. Probablemente algunos la conozcan. Y esta canción, The Power of Love. Esta canción, el videoclip de esta canción fue prohibido por la BBC precisamente porque los dos cantantes en plena década del 80 eran explícitamente homosexuales. Es decir, en plena década de la peste rosa, vuelvo a esta idea porque me interesa por la película, eran explícitamente gays y mostraban su homosexualidad en la Inglaterra, insisto, de Margaret Thatcher.
hicieron este videoclip, que fíjense cómo este videoclip juega casi como los pliegos de la ropa del Renacimiento que seleccionaba y que miraba tan de cerca Warburg, pero desde el punto de vista de la luz, desde el punto de vista del brillo, desde el punto de vista de cierta lógica del pop, pero también desde el punto de vista de la cámara cenital. Este final, donde el director elige terminar con este gran picado que se va alejando, lo van a ver de manera recurrente en este videoclip de esta banda con esta canción que acabamos de escuchar, que es The Power of Love. Si tomamos este videoclip, lo que plantea el propio director, nos encontramos con que hay ciertos elementos de la forma del videoclip que regresan a la película que nosotros teníamos para hoy. Este inicio del video que comienza con el cielo estrellado, así termina nuestra película. Dentro de ese cielo estrellado, ¿qué es lo que está planteando este videoclip? Esa famosa estrella que en el universo mítico plantea que fue la que guió a los Reyes Magos hacia el lugar en donde estaba María, José y Jesús, y que esa estrella los conduce. ¿Qué es lo que nos puede estar queriendo decir Andrew Hale con relación a poner a Adam como esa estrella que nos guíe en relación con esta canción que para él, como miembro de la comunidad homosexual londinense, lo condujo en su pubertad a reconocer pulsionalmente la necesidad de un amor de ese estilo, jugado a la cenitalidad y a cierta representación iconográfica de una suerte de friso medieval, donde podemos ver cierta lógica en el que en el videoclip se organiza casi como si fuese una estructura medieval, en donde a diferencia del Renacimiento no hay punto de fuga, no está esa otra estructura, sino que todo es plano, todo está aplastado en diferentes capas, donde los bordes de la imagen, los bordes de este gran teatrito que construye el videoclip, remiten al friso medieval, mientras que en el centro hay o una escena teatral, como es esto, la boca de un escenario, o un ojo de gato, que es cuando la escena es redonda, que es uno de los modos de representar la lente de la cámara. Es decir, esta película está tomando este videoclip que formó parte de un acto fuertemente político de la zona musical de la Inglaterra pacata, de la Inglaterra conservadora de la década del 80, que es la Inglaterra que este director va a intentar reproducir, pero siempre desde el punto de vista especular, desde el punto de vista fantasmático. Fíjense que toda la película está fuertemente intervenida. Uno tiene la sensación de estar viendo lo que está viendo, pero en realidad lo que vemos es algo que responde a un efecto meramente lumínico o a post-edición. No lo sabemos ni lo sabremos nunca. O tal vez a inteligencia artificial que resolvió ciertos problemas. Toda la película trabaja con la idea de cuerpos que están duplicados, triplicados y multiplicados al infinito, como modo de desarticular cuál es el cuerpo original y cuál es el cuerpo copia, cuál es el cuerpo que produce el primer reflejo y cuál es el reflejo. ¿Tengo posibilidades de diferenciar al reflejo del original, o el reflejo y el original están tan empastados y tan confundidos que uno y otro son exactamente el mismo? Fíjense en esta escena cómo hay lo que se llama una puesta en abismo, en donde dos espejos enfrentados multiplican al infinito al personaje de este vecino, en donde tenemos a este que parecería ser el primero, con un segundo y un tercero y un cuarto que están allí detrás, pero en determinado momento delante apareció otro también fuera de foco, y la gran pregunta es, ¿y la cámara? ¿Dónde está la cámara? La cámara está frente al espejo. Por lo tanto, ¿por qué no estamos viendo a la cámara y por qué no estamos viendo al cámara? Y algo exactamente idéntico sucede en esta escena una vez que los dos vecinos suben al ascensor. Permanentemente recurre Haig a la figura de los espejos para tratar de trabajar esta idea de la duplicación que ponga en duda esta noción de un yo original, de un yo único, de un yo irrepetible, como decíamos anteriormente,
con Borges para producir esta multiplicación al infinito, pero, insisto una vez más, en esta escena podemos ver aquí la cámara está en el centro y sin embargo la cámara no está presente, no la estamos viendo, es decir, hay claramente una intervención de la imagen, hay claramente una construcción pictórica de la imagen que responde a una búsqueda francamente intencional de poder trabajar este juego distorsionado alrededor de la figura del original y la copia, que no está para nada reñido de un juego de temporalidades. Y es por eso que aparece aquí este juego en donde la metáfora se instala, la gran metáfora de la temporalidad de la película se instala, como diría Paul Ricoeur, a partir de, en su libro Metáfora Viva, a partir de una predicación impertinente. Es decir, ¿cómo reconocemos que hay un enunciado que debe ser leído bajo la perspectiva de la figura retórica de la metáfora y no bajo la ilusión de la literalidad? Dice Ricoeur en una de sus tantas definiciones y aproximaciones a la figura de la metáfora, a través de una predicación impertinente. ¿Qué es una predicación impertinente desde el punto de vista de esta película? Un problema de casting. Lo queremos traducir concretamente. Alguien, el director de casting, hizo mal el casting porque no podía elegir como padre y como madre a dos actores que tengan la misma edad que el hijo. Entonces, ¿tengo un problema de casting o estoy frente a una metáfora? Es decir, estoy frente a una predicación impertinente, hay un error en la construcción porque el padre y la madre no pueden tener la misma edad que el hijo, o esa presencia del padre y la madre debe ser leído en un código que no sea el código de la literalidad. Y por supuesto que no va a ser leído desde el punto de vista de la literalidad, sino que va a ser leído desde el punto de vista del fantasma. En estos dos fotogramas que están viendo, que ahora se van a convertir en escenas, ustedes están viendo con la misma materialidad a un Adam adulto en el fotograma de abajo y a un Adam niño dentro de su propia casa. El Adam niño ya no existe, el Adam niño ya no es. El Adam adulto aparentemente sería. Ahora, la gran pregunta es, ¿realmente el Adam adulto es y ya no es este niño? ¿O este niño supervive en el cuerpo de Adam a partir y a través de este acontecimiento traumático que no lo dejó continuar con su vida y que por sobre todo no le permitió seguir esa estrella que lo conduzca a la búsqueda del amor? Entendiendo cursimente, si se quiere, que la estrella viene a representar ese faro que nos conduce al amor, seguir esa luz que nos conduce al amor como única forma de sobrevivir. Sin embargo, en la primera escena nos vamos a encontrar con que efectivamente Adam tiene esos restos del pasado, esos objetos absolutamente fetichizados, como pueden ser una foto, como puede ser un encendedor, que tienen un valor, un significado absolutamente diferente del significado que tiene simplemente un encendedor. Pero me interesaba comenzar con esta roca que nos está mostrando nuevamente un brillo. Volvemos a la presencia del brillo. En este plano alcanzamos a ver esa roca que refracta el sol. Esa roca que refracta el sol, que impacta sobre la ventana y que es la causa por la que la ventana se convirtió en espejo en esa escena iniciática con la que comenzamos la clase de hoy, cuando vimos a Adam aparecer mágicamente frente a nuestros ojos, no entrando a plano, sino estando siempre en el plano, solo que estaba en el plano de manera no visible. ¿Por qué? Porque hay que correrse, hay que tomar perspectiva para ver determinadas cuestiones. Adam tiene en el arcón de sus recuerdos, en el arcón de su memoria, tiene un objeto, por ejemplo, un encendedor, que va a gozar de la misma materialidad, como diría Shakespeare, de la misma materialidad el encendedor de sus sueños, el encendedor de su psiquis, que el encendedor que tiene guardado de papá en un arcón de su infancia. Estos objetos viajan en el tiempo encerrados en un arcón como si estuviesen totalmente descontextualizados, cuando lo que vamos a ver es en qué medida esta supervivencia de estos objetos no superviven
en el arcón, sino que superviven en su estructura psíquica, en esta estructura psíquica de Adam que ha hecho que él no pueda avanzar en el tiempo. Y es un sujeto contemporáneo anclado y habitado en un pasado del que no ha logrado correrse por esta imposibilidad de convertirse en sujeto para luego devenir en adulto. Y por eso se mira aquí y se mira siendo niño, niño que va a aparecer recurrentemente, siempre a través de vidrios, siempre a través del reflejo de algún espejo. Y esta es la única escena, los que vieron la película lo podrán reconocer, la única escena realista. Es decir, una escena en donde nosotros vemos el mundo y el mundo se parece bastante al mundo que habitamos. Los niños juegan, los adultos pasean, hay gritos de gente jugando en un parque público, hay autos que se mueven, hay colectivos, todo parece estar gozando de un principio de realidad absoluto y pleno. Sin embargo, en esta escena, ¿dónde estamos? Estamos en su infancia. Es decir, en esta escena ya nos introdujimos en el universo de su infancia, como vamos a ver en el modo en el que continúa la escena, cuando ya no sean los vecinos los que aparecen, sino que sea el mismísimo Padre. Pero Adam, para poder llegar a este lugar, hizo un viaje en el tiempo, no únicamente un viaje en el espacio. Ese tren es un viaje en el tiempo, al estilo de Volver al Futuro, solo que en una película que no es de corte ni fantástica ni de ciencia ficción, sino de corte claramente metafísico. Este viaje, les decía, era un viaje al pasado. Aquí nos encontramos con el padre, más o menos de la misma edad que el hijo, con lo cual se nos evidencia la estructura metafórica. Acá es donde vamos a tener que reconocer irremediablemente que estamos frente a una metáfora. Lo que no sabemos es qué es la metáfora, cuáles son las instancias de lo metafórico en todas estas escenas. En la escena del fotograma inferior nos vamos a encontrar a la madre. Una madre que lo mira a los ojos, como decíamos al principio, luego de ese gran trauma que significó esa madre ciega en ese periodo post-accidente hasta el momento en el que muere, donde Adam viaja en el tiempo, viaja en el espacio para reencontrarse con estos seres de su instante traumático, reencontrarse con el niño, ver si logra correrse de ese estado de angustia frente al trauma y poder resolverlo y ubicarse en tiempo presente y poder, porque esto es lo que plantea la película, salvar a un vecino. A un vecino que no pudo salvar porque le permitió entrar a su departamento porque quedó anclado en la mirada de los padres. En la mirada de los padres que quedaron anclados en la década del 80, cuando él sobrevive en tiempo y espacio a esa década, sobrevive en tiempo y espacio a ese trauma social llamado peste rosa, pero sin embargo no se sobrepone a él. Y mantiene esta conversación con el padre en donde vamos a entender parte del conflicto de Adam. ¿Qué fue lo que sucedió con este padre del que él tiene la certeza, no el padre, él tiene la certeza de que si el padre hubiese sido niño, también le habría hecho bullying? Si el crecimiento implica en algún momento de la existencia del sujeto tener que matar al padre, ¿cuánto más difícil es matar al padre si el padre está en nuestro interior que si es un padre que está fuera de nosotros? Claramente Adam no tuvo la chance de matar a su padre como un sujeto externo a sí mismo y construirse él como un sujeto porque quedó entrampado en eso que él presuponía que era su padre. Aquí no estamos viendo a su padre. Digo, desde el punto de vista de una lectura ingenua, de una lectura realista, estamos creyendo que su padre le haría bullying. Esto es lo que él piensa con relación a su propio padre. Esta es la construcción que él hizo de su propio padre. Su propio padre no tuvo la chance de decir si le hubiese o no le hubiese hecho bullying, si sabía o no sabía que él llegaba llorando del colegio porque sus compañeritos lo trataban de nena. ¿Por qué el director decide volver a esta lógica en el contexto del matrimonio igualitario, en el contexto en el que ya la homosexualidad puede tal vez no ser vista del modo en el que se lo veía en los 80? Indudablemente el director encuentra que hay alguna razón de ser
por la que volver a este tiempo, porque esa razón de ser parece ser la de ese niño, que fíjense cómo ahora el director lo construye una vez más desde el punto de vista de lo especular, desde el punto de vista del reflejo, y hemos hablado mucho de espejos y de reflejos, en este abrazo reparador. Este abrazo que él se da con su padre en su propio imaginario es un abrazo que viene a reparar parte de este acontecimiento traumático. Pero ¿a quién abraza el padre? ¿Abraza a Adam adulto o abraza a Adam niño? Vean lo que refleja el espejo de ese living en este abrazo. Bien, aquí es donde aparece Adam narrador. Fíjense, tenemos una voz en off que narra. ¿Quién es el que narra? Es Adam. ¿Qué le sucedió a Adam? Acaba de ser abrazado. Ese gesto reparador del padre que está en su mente, él se permite de algún modo que su padre lo abrace, pero como les decía, no sé si lo observaron, en el reflejo del abrazo, aquí tenemos el abrazo en vivo y aquí tenemos el reflejo del abrazo, ya no es el actor de Adam adulto, sino es el actor de Adam niño, el que está siendo abrazado. Es decir, en donde el original y la representación parecerían estar mostrando algo diferente, pero ese algo diferente parecería que ser que la representación tiene más poder de verdad que la propia realidad. Es decir, la toma directa tiene el poder de mostrarnos a un fantasma. ¿Qué fantasma? Adam. Adam, adulto, es ese niño que no pudo crecer, pero Adam es ese niño. ¿Y quién muestra al niño? El espejo. ¿Quién muestra al niño? La representación, es decir, la mentira. Ese juego de realidad y representación está permanentemente trabajado en toda la película, como bien ocurre inmediatamente después de esto, en el momento en el que vamos al tren, y vuelve a aparecer Adam desde el punto de vista del el reflejo en la ventana del tren. Esto es algo que ocurre, no lo voy a mostrar en cada una de las escenas porque sería profundamente aburrido, pero ocurre de manera permanente. Y me interesaba que vean ahí al costado, en un fotograma, cuando él está corriendo por los pasillos del subte, del metro londinense, que vean los afiches. Esos afiches están hablando del AIDS, están hablando del SIDA, están poniéndonos en el contexto que al director le interesa plantear. ¿Por qué? Porque obviamente que esta construcción del HIV, del modo en el que la película lo está planteando como una enfermedad terminal y no crónica, como una enfermedad que afecta pura y exclusivamente a la comunidad homosexual, según dice obviamente su propia madre, es algo que el director está queriendo poner ahí, en una película que cuenta y que habla de seres que están aislados, de seres que se sienten extraños unos con otros, todos nosotros extraños. Esta idea de que el otro es un extraño, que el otro es algo ajeno a mí, es lo que la película va a ir construyendo en términos de una cultura post-apocalíptica de seres aislados, de seres solitarios, que no están en condiciones de encontrarse unos con otros. Y que incluso cuando uno pide ayuda, como es el caso del vecino que golpea la puerta, porque dice literalmente, parafraseando a Frankie Goes to Hollywood, que hay vampiros golpeando a su puerta, no encuentra la ayuda del vecino, es decir, no encuentra una respuesta solidaria, una respuesta empática. ¿Por qué? Porque este personaje está atrapado en su trauma, está atrapado en su imposibilidad de entender lo que del otro lado se le está pidiendo. Y no puede entender lo que del otro lado se le está pidiendo porque está atrapado en un único significante, que es que homosexualidad igual muerte, homosexualidad igual HIV, HIV igual SIDA, que es efectivamente lo que ocurría desde el punto de vista médico y científico en esa década y en ese contexto histórico específico, pero no ya ahora. Sin embargo, él arrastra esa lógica sanitaria, esa lógica médica a su presente, no pudiendo comprender en qué medida han cambiado los tiempos. Y es ahí en donde, una vez más, nos vamos a encontrar
con este Adam solitario, pero que algo empieza a cambiar en el momento en el que va a ir reconociendo el trauma, va a ir pudiendo nombrar el trauma, va a ir pudiendo representar el trauma, traduciéndolo, para parafrasear un poco a Walter Benjamin en la tarea del traductor, vinculándolo con el psicoanálisis, es decir, en qué medida está en condiciones de traducir a un otro lenguaje, un guión cinematográfico que potencialmente está escribiendo para poder nombrar eso que desde el lenguaje verbal no está en condiciones de nombrar. Veamos la siguiente escena. Hasta aquí. Ya perdemos todo verosímil realista. Fíjense que si hasta ahora venía manteniendo cierta cordura la película, cierta razonabilidad realista, ahora ya pretende que como espectadores estemos en condiciones de leer lo que realmente es. Tenemos a dos hombres durmiendo juntos en la misma cama. Sabemos muy bien, los que llegamos al final de la película, que esta escena claramente no ocurre, e inmediatamente un cambio de registro en donde el personaje está en la cama, tiene otra remera, tiene una chomba oscura con rayas blancas en las mangas y en el cuello, y va a ingresar al boliche gay a través de la ventana de su cuarto. La ventana de su cuarto ya se convirtió en el canal, en el medio para poder ingresar a ese lugar. Es decir, estamos en el plano de lo onírico, estamos en el plano de lo fantasmático, estamos en el plano de lo representacional. Estamos claramente en otra escena, estamos claramente ubicados en otra zona que no está en condiciones todavía de mirar de frente lo que el mundo tiene para decirnos, lo que el mundo tiene para decirle a Adam, que es que su trauma no le ha permitido vincularse con su tiempo y que el tiempo que habita es un tiempo que proviene de la década del 80. Ese tiempo que proviene de la década del 80 no le permitió identificarse y encontrarse con su vecino, y se va a producir la escena espantosa que vamos a ver ahora, cuando Adam decide ir a ver qué fue lo que pasó con su vecino. Aquí podemos ver un resto de su vecino, donde está con la misma ropa con la que estuvo cuando lo visitó, el mismo buzo, el mismo jean, y por la reacción de Adam podemos entender perfectamente qué es lo que está sucediendo. Este vecino ha mezclado sustancias con alcohol y ha fallecido hace ya unos cuantos días, y es el propio vecino muerto en su habitación el que se le va a presentificar. Es decir, aparece ahora de manera explícita este otro fantasma que nos empieza a indicar que todo lo que hemos visto ha sido fantasmático, no únicamente el viaje en el tiempo hacia la infancia de Adam y hacia esos padres ubicados en la década del 80, sino también ese vínculo romántico que estableció con su vecino. Lo sabe un poco tarde, pero lo sabe porque precisamente pudo despedirse de sus padres. Es lo que nos dice en esta escena. Estoy acá porque pude despedirme de ellos. Estoy acá porque pude cortar esa ligazón con el pasado, pude cortar esa ligazón con la moral que no me permitía vivir esto que estoy deseando vivir, pero que no puedo permitírmelo. El gran problema, como bien sabemos, es que es tarde. El lenguaje necesita reafirmar que estás aquí, necesita reafirmar ese acto de presencia porque claramente él no está aquí. Esta escena termina con la que vimos al principio. Ellos dos en la cama con The Power of Love, abrazados, mientras la cámara se aleja y se aleja y se aleja. Parecería decirnos el director Andrew Haig a través de esta película tan profundamente cinematográfica, tan estrictamente cinematográfica, que el mundo está hecho de estos sueños y que cuando estos sueños son pesadillescos, cuando estos sueños tienen que ver con la imposibilidad de reconocer al otro, con la imposibilidad de encontrarse con un otro, porque precisamente el otro es un extraño, el momento en el cual esa soledad se nos vuelve tan trágica y patéticamente constitutiva que no nos deja habitar, que no nos deja vivir en sociedad. El director está encontrando en este aislamiento, en esta soledad, insisto, película escrita, su guión escrito en contexto pandémico, en contexto de lockdown, nos está
ubicando en un lugar en donde aparentemente la mirada del director alrededor del amor es que el amor no se ha convertido en un faro, que el amor ya no es esa estrella que nos conduce a reconocer que esos otros, que todos nosotros no somos extraños, sino que conformamos un nosotros. La película, a través de esta construcción fantasmagórica, de esta construcción representacional, de esta construcción meramente lumínica, en donde los seres carecen de materialidad, nos invita en algún punto a repensar la cultura de nuestro tiempo, a repensar la sociedad de nuestro tiempo, poniendo de manera bien kitsch, de manera bien pop, como hace el videoclip de The Power of Love, poniendo al amor en el centro y no poniendo la extrañeza y la peligrosidad que el otro entraña para mí, ya sea en el contexto de la mal denominada peste rosa como en el contexto del COVID. Bien, espero no haberles arruinado mucho la película a los que no la vieron y la puedan ver igual después. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, en verdad, por toda esta sensibilidad y lucidez enorme. Yo voy a dar, así, abro la palabra la palabra está abierta en realidad. Digan digan todo lo que puedan decir. Yo quedé en la zona entre, quedé pensando el poder de la metáfora, Federico, impresionante. Entonces, bueno, como la metáfora es puro pasaje, y bueno, y estoy plena de asociaciones, entre ellas con la escena del postino a propósito de la metáfora en el mar. Entonces, medio que no puedo ni pensar. Así que voy a pasar la palabra a otros porque por la propia fragilidad de la racionalidad. Una belleza, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación, Ana, un placer. Luis levantó la mano virtual. Bien, Muchas gracias adelante. y me gustó mucho tu cátedra y te pregunto acerca, bueno, una pregunta muy tosca sobre Tarkovsky. Me acuerdo que en Esculpir del Tiempo hace mucha referencia a que el cine es esculpir al tiempo y que es hacer poesía también tiene esa parte poética y me relacionaba mucho con lo que decías y la importancia que le das a la metáfora y que eso es como lo que haría del cine ser cine y separarse de las otras artes. Entonces, bueno, ¿cómo ves? ¿Es una película tarscoviana? Es muy, muy interesante la asociación que estás haciendo. Digo, cuando yo les pasé el título de la clase de hoy, del encuentro de hoy, imagen, tiempo, acontecimiento, precisamente tenía que ver con esto que estás diciendo y ahora lo estoy pensando, no lo había pensado anteriormente. Muy probablemente remita a mis consumos adictivos de ese gran cineasta, porque en realidad el gran tema siempre con el cine, y por eso les planteé de manera simple la dificultad que hay para ver al cine como imagen. Es decir, donde permanentemente lo leemos desde la literatura. Permanentemente lo que leemos es el guión, es la parte literaria, pero no estamos frente a una parte literaria, estamos frente a imágenes. Imágenes que se componen con el mismo nivel de rigurosidad con el que se compone una pintura o con el que se compone una fotografía. El gran problema es que, como diría Deleuze, es imagen-tiempo y es imagen-movimiento. Ahora, ¿qué sucede si logramos poner que en vez de ser imagen-tiempo, imagen-movimiento, sea tiempo-imagen y movimiento-imagen? Y pongamos el tiempo y al movimiento en primer plano para poder concebir materialmente lo que tenemos enfrente. Es decir, en su propia estructura procedimental. Por eso les mostré el videoclip. Digo, si nosotros miramos el videoclip, vamos a entender perfectamente el final. Pero insisto, a lo Warburg, no es que hay una relación directa en donde copia una cosa, hay una estructura formal, hay una formalidad que se repite en la década del 80 y en el año 2023, en donde alguien decide tomar la cenitalidad, la cultura del kitsch o la imagen kitsch, más el pop, más el rock, para poder construir esta idea que desde la traducción de la metáfora es
apostemos por el amor, que es lo que literariamente la canción dice. Pero la película, que también lo dice, ¿desde dónde lo dice? Desde la forma. Entonces, y esa forma es la que lamentablemente el espectador no mira. Hay una dicotomía histórica que viene probablemente de la década del 60-70 con la Nouvelle Vague, movimiento que seguramente muchos conocen y que han consumido, en donde aprendimos a diferenciar cine de industria de cine de autor. ¿Sí? Y es un buen modo. Ahora, también es un buen modo entender esta idea del cine de autor, no solamente desde la idea del autor tal como Foucault, que es un autor, sino tratar de entenderlo desde el punto de vista en el que nos invita esa autoría y ese sujeto narratológico, nos invita a hacer una lectura formal y procedimental del fotograma como imagen, pero no del fotograma al servicio del relato, porque el fotograma habla mucho más que lo que habla el relato. Y eso es lo que hemos aprendido de los grandes autores de la historia del cine: Tarkovsky, Bergman, Almodóvar, para mencionar alguno contemporáneo, Woody Allen en cierto momento de su cinematografía, digo, donde verdaderamente podés encontrar en la composición de la imagen un trabajo de un nivel de complejidad, pero que hace que en el correr de la película en el cine, en esta velocidad que tiene la proyección cinematográfica, nos perdamos de los detalles. En el museo vamos, nos detenemos frente a un cuadro, lo observamos, lo analizamos. Ahora, hay que mirar la composición de imagen, porque digo, es un rubro específico. Hay directores de composición de imagen, hay directores de iluminación, hay directores de fotografía que construyen esto que estamos viendo, además del guionista, que escribe el lenguaje verbal que los actores dicen. Esta película es mucho más formal que verbal. Y creo que todos percibimos, aunque más no sea intuitivamente, que hay algo en la formalidad, en el modo en el que está montada, en el modo en el que está construida, en donde tenemos que ver el trabajo sobre el plano, donde tenemos que ver el trabajo sobre el encuadre, en donde el encuadre habla, la posición de cámara habla, la post-edición habla. No habla solamente el verbo. El verbo habla, sí, mamá dice, te vas a morir porque sos gay, te vas a enfermar de sida, oh, qué horror, ¿cómo querés que esté de acuerdo con tu decisión sexual? Sí, la madre habla y dice cosas súper relevantes. Ahora, es mucho más importante poder entenderlo desde una perspectiva pictórica, pero eso implica un poco lo que hicimos: análisis, fotograma tras fotograma, como si estuviésemos frente a un cuadro, no frente a una película. Bien, no sé si alguien más. Buenísimo, muchas gracias. A ver, yo no veo las manos, a ver. Yes. Manos Así, veo. Jaque. Adelante, Jaque. Perdón, Jaque. Gracias. Em, bueno, estoy como conmovida todavía porque cuando vi la película lloré mucho y volver a ver los apartados me congestionó un poco. Pero si me permites, quería hacer como una asociación a ver tú cómo lo ves. Me hizo acordar una frasecita de un cuento de Clarice Lispector que se llama Mineriño, el cuento. Y hay una parte que dice sentirse dividido en la perplejidad propia. Y esa, o sea, como muchas de las cosas que nos explicaste, me llevó a esa frase del inspector, que también la asocio con una idea de Derrida sobre el temblor y el tacto. Entonces Derrida dice que el tacto es como el vértigo, ¿no? Que estás en el umbral y la subjetividad y la objetividad se encuentran, se rozan. Entonces también lo asociaba cuando el papá lo abraza al personaje y ahí es como cuando todo se rompe de alguna manera. Para mí como que el acontecimiento está ahí, ¿no? ¿Mm? Como que el temblor está ahí, la perplejidad está ahí. Entonces te quería preguntar si tú también lo ves por ahí, si te cobra sentido esta asociación. Y muchas gracias, de Total. verdad. Total, total. La idea del temblor es exactamente esa. Es ese preciso instante en el cual su padre mental, su padre imaginario, es decir, él le permite al padre que el padre lo abrace. El sujeto adulto permite que el niño sea abrazado
por el padre construido por el sujeto adulto. Insisto en esta idea. La gran tragedia de Adam es que tiene que matar a papá y papá está dentro, no está fuera. Todo padre está dentro. Pero digo, es muchísimo más fácil los que en determinado momento tuvimos la chance de dar el portazo e irnos a los gritos para plantear nuestra subjetividad, para plantear nuestro tiempo, para plantear nuestro imaginario, y luego con el correr de los días y con el correr del tiempo, volver y encontrar ese punto de acuerdo en el que ambas subjetividades puedan coexistir al mismo tiempo. Pero pudimos hacer ese acting. Adam no pudo y quedó en ese momento frisado, en ese momento de constitución de subjetividad. Se reconoce puber, se reconoce en un proceso de construcción, queda inhabilitado por el no paterno. Entonces, ese momento es el momento del sí. Y por eso esa escena termina con la que les mostré, en donde él vuelve a su departamento feliz y contento y le dice a su vecino: quiero ir a bailar y quiero ir a bailar a un boliche gay porque ahora salgo del closet, para decirlo literalmente. Es decir, ahora encontré el permiso. El permiso estaba en mí, no estaba en él. El problema es que lo tenía que encontrar. Y todo este viaje fue un viaje hacia el permiso. Y ese permiso produce un temblor que va a hacer que el mundo no vuelva a ser el mismo. Y ese temblor es el que permite que él baje al piso sexto a ver qué se perdió. Ahora, lo verdaderamente atractivo en un final positivo, yo soy más nihilista con el final, pero en un final positivo de la película es que Adam entendió. Es decir, habiendo logrado reparar el trauma, Adam va a poder asistir a cualquier vecino que pida ayuda. Es decir, Adam va a poder responder amorosamente a un otro, porque va a entender que todos nosotros no somos extraños, que somos pares, que somos parte de un todo. Se va a imponer el nosotros, por eso decía que la traducción al español es horrible, todos somos extraños. No, todos nosotros extraños. Esa es la traducción. Pero si somos extraños, ¿es posible un nosotros? ¿Fue posible durante la pandemia construir un nosotros entendiendo que la extrañeza del otro era que se había convertido en un agente patógeno que me podía conducir a la muerte? No hay sociedad posible. Por eso digo que metafóricamente, una película escrita en contexto pandémico que ancla su guión en el contexto de la peste rosa, no están desprendidos. No están desprendidas ambas lógicas y ambas políticas sobre el cuerpo, como estructuras de política de control y estructuras de sujeción. Y no estoy negando ninguna realidad clínica, ninguna realidad médica. No estoy entrando en esa zona. Simplemente las estoy intentando pensar desde políticas de sujeción. Como políticas de sujeción, para un miembro de la comunidad homosexual ingresando a la vida sexual activa en la década del 80, estaba atravesada por esta lógica. Adam fue atravesado por esta discursividad. Los que habitamos el 2020, el 2021, los argentinos con el lockdown más grande del mundo de casi 2 años, entendemos muy bien qué quiere decir todos ustedes extraños. Es decir, el momento de la desarticulación absoluta de lo social. El abrazo del padre es el momento de construcción de nosotros. Con ese abrazo del padre surge la posibilidad de un nosotros y ese nosotros habilita una estructura social. Sin eso, el otro es extraño y no constituye nunca un nosotros. Lo de Clarís no conozco el cuento, o sea, no podría meterme porque no lo he leído, pero seguramente la reverberancia, y son estas cosas, ¿no? De ponernos a pensar cuántas cosas y cuántos universos se abren en función, digo, recién metieron Tarkovsky, ahora este cuento que me encantaría conocer para ver cómo suena y cómo resuena y seguir armando este mapa que ustedes vienen armando en este ciclo a lo largo de todo el año de manera tan interesante. Kira o Kaira, no sé cómo se pronuncia, perdón. Hola, Federico, Kira. Kira. Mucho Eh, gusto, Kira. Muchísimas gracias por esa presentación tan hermosa.
La película es también bellísima. Insististe bastante en que el cine tiene un lenguaje y que tenemos como la tendencia a traducirlo desde otros lugares, eh, quizá desde otros lugares con una tradición más antigua, y tal vez me quedé mucho pensando, dijiste eso. No, no, hay un tren, hay un viaje en tren que es un viaje en el tiempo y en el espacio, pero no es ciencia ficción. Dijiste, entramos en lo metafísico y yo inmediatamente pensé que si lo que estábamos haciendo era entrando en lo metapsíquico, que es una palabra freudiana, porque parece que el lenguaje del que estás hablando es un lenguaje onírico. eh, y, ¿verdad? Freud y el cine tienen también una temporalidad, una coincidencia temporal importante. Em, y entonces esto me llamó muchísimo la atención, esta insistencia tuya como del lenguaje del cine particular, hablando esto de tiempo, imagen, movimiento, imagen, y decías también como que no solamente es el guionista quien está, digamos, quien formula esta película, digamos, quien arma, quien construye esta película, sino que hay directores de imagen, etcétera. Y digamos, la pregunta mía sería como, eso, o sea, o sea, es una escritura que se hace con anterioridad o en tu experiencia, o esto va ocurriendo conforme se va construyendo o se edita al final, ¿verdad? Esto que vos decías, ¿a dónde está la cámara en el espejo? Si hay un montón de cuerpos más, ¿verdad? Que se reflejan, pero no están, no está el camarógrafo, no está la cámara en el espejo. Entonces, sí, como digamos, también siento como que hay un montón de manos ahí, ¿verdad? Como que hay un montón de gente hablando de cómo construyen esto, este montón, digamos, de oficios también, ¿verdad? Porque está eh, lo de esto de la postproducción y la edición y los sonidistas y hasta hiciste una broma con, ¿será que, verdad? La persona que tenía que escoger a los actores los escogió mal porque todos tienen la misma, ¿verdad? O sea, como rompiendo lo generacional. eh, entonces, ¿verdad? Qué montón de gente hablando como de esta cosa de para construir esta película no sé, qué montón de miradas también o qué montón de escuchas. Pero es muy interesante y me parece que es muy onírico, la película es muy onírico y me parece que tu lectura también es muy psicoanalítica. Ujú. Sí, a ver, hay una idea de que el cine tiene su propia gramática y nosotros debemos aprender a leer esa gramática. Digo, nosotros no nacimos sabiendo leer, aprendimos a leer, no nacimos sabiendo ver cine. Que tengamos ojos no quiere decir que sepamos leer cine. Por supuesto que podemos leer cine, podemos leer lo que querramos. Digo, yo puedo leer no sé, puedo leer en francés, no hablando francés. Y bueno, simulo que hablo, que leo francés. Bueno, con el cine hay una gramática específica. Esa gramática específica tiene incluso estructuras como conectores, como adverbios, como todas las lógicas que tiene el lenguaje verbal. El tema es cómo se lo lee desde el punto de vista de la gramática. Entonces, es gramática, es decir, es esa estructura en donde son sujetos colectivos. Por eso siempre hablamos de el narrador en el cine. Tratamos de evitar el nombre de decir Almodóvar dice que. No, Almodóvar no dice que porque Almodóvar no habla solo. Es un colectivo que, por supuesto, él tiene la voz cantante porque es el director y, en definitiva, es el hacedor, es el responsable ética, moralmente, artísticamente de la película. Pero ¿quién sabe poner la cámara? No necesariamente un director.
Un guionista no necesariamente sabe de fotografía. ¿Quién sabe de iluminación? El director de iluminación. Entonces, si vos acá tenés que construir que una ventana se convierta en espejo, tenés que conocer de algo del orden de lo lumínico y de lo óptico para entender cómo hacer para que esa ventana se convierta en espejo y deje de mostrar el afuera, porque vos querés que el espectador vea lo que siempre tuvo enfrente, pero nunca pudo ver. Porque, insisto en esto, Adam no entra a plano, que sería lo lógico. Adam estuvo siempre en plano, pero no estaba visible, porque mi ojo no lo podía ver. ¿Por qué? Por un problema óptico-lumínico. Pero entonces es un problema de ilusión. Lo tengo enfrente, pero no lo veo. ¿Cuántas cosas tenemos enfrente que no vemos? ¿Y cuántas cosas que no están enfrente vemos? Entonces, vuelvo a Shakespeare. Estamos hechos de la misma materialidad que los sueños. O Borges. ¿Qué me garantiza que esto no sea un sueño del que todavía no me desperté? Y entonces no tengo el marco. Ahí es donde digo que si le empezamos a poner perspectiva y nos empezamos a correr de la isla en algún momento, como en la invención de Morel, vamos a poder ver los hilos. Pero mientras no tomemos perspectiva, los hilos son invisibles. Y por lo tanto, me autopercibo sujeto, me autopercibo portavoz de un yo. Un yo que en su capacidad de nombrarse se otorga el derecho a la existencia. Y podríamos preguntarnos si el derecho al habla significa un derecho a existir, políticamente hablando. Benjamín y Gabriela levantaron la mano. Samuel estaba también. Y Ah, Samuel perdón, no lo vi. antes y Gabriela. Ah, y Samuel también. Bien, ¿quieren Gabriela? A ver, bueno, si Samuel y Benjamín no se lanzan, yo sí. Debo decirte que me siento deslumbrada y que si la película me conmovió, yo terminé de verla hace un rato, esta mañana, con esta guía que nos has dado, en donde has ido a Brecht, a Freud, a las Meninas, a Shakespeare, a Segismundo, has incitado un recorrido anímico, cultural, afectivo extraordinario. Y cuando terminé la película, lo primero que hice fue avisarle a un primo mío, gay, invidente, que no se la podía perder. Y me atreví a hacerlo porque sé que con regularidad él continúa yendo al cine. Él no siempre fue invidente, él es invidente desde hace aproximadamente 10 años. Y por eso me atreví a sugerirla, pero me quebré cuando lo que me dijo es, ¿tú sabes si hay forma de configurarla para escuchar la descripción de lo que ahí ocurre? Y pues me doy cuenta de que aunque hubiera una posibilidad de configurar esta cinta para que se describiera, pues nunca se llegaría a estos niveles de sutileza, porque como lo dices, el cine tiene otro lenguaje y pues sí, generalmente recurrimos a buscar un paralelismo literario o teatral y esto es definitivamente otra cosa. Quiero también enfatizar en que este andamiaje o armado de, de piezas como de atlas se está dando en este ciclo de diferentes maneras. Se está dando, por ejemplo, en la conexión que podemos encontrar con la conferencia pasada, en donde Mauro habló del sueño como el cumplimiento del deseo, cosa que ocurre en esta película, y también este andamiaje
en que pueden articularse estas estampas de álbum de una manera pues también virtual, como lo has hecho tú ahora, al traernos el enlace al video del videoclip. A mí me confieso que en el primer momento, cuando ocurrió el final, me dieron ganas de que el final hubiera sido otro, pero creo que hubiera caído en un final de alguna manera rosa, en que el cumplimiento amoroso, sexual con este otro se hubiera dado. Y creo que lo que ocurre con este otro final es todavía mucho más interesante, impactante y como reparación mucho más importante, porque no es el cumplimiento de una relación amorosa como tal, sino es esta sanación, por decirlo de alguna manera, aunque el término no me acaba de gustar, esta cuestión restaurativa, restitutiva, anímica, además terriblemente esperanzadora y terriblemente o venturosamente ad hoc con el tema de las supervivencias, porque hay una esperanza de que la supervivencia es posible. Y esta película, con tu recorrido, con tu lectura, wow, de verdad que qué maravilla. Cómo celebro estar aquí y estar sobre todo con ustedes y contigo. Gracias. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por tus palabras. Samuel, Benjamín. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de escucharte, muy interesante, ¿verdad? Y la película es eh, muy hermosa. Eh, Creo que mencionaste cuando estabas haciendo tu comentario final o en alguna de las respuestas que diste que tenías una interpretación un poco más nihilista del final. Pues realmente el final es bien interesante. Ah, Antes de hacer mi comentario, hay otra conexión interesante con Tarkovsky, que quizás no tanto con la versión de Tarkovsky, pero con Solaris, porque está ese elemento fantasmático, eh, que es más evidente en la versión de Soderbergh del 2002, creo. Este, pero es que es interesante la conexión que haces entre la película, sobre todo ese final y esa imagen y toda esa iconografía que se utiliza en el videoclip de Frankie Goes to Hollywood, que es el grupo pop que inspira, um, que, que, que hizo esta canción, ¿no? Y es que de alguna manera, aun cuando se hace la propuesta de supervivencia, como mencionaba Gabriela antes, eh, por un lado se corre el riesgo un poco, y aquí hay una lectura un poquito negativa, de que esa oferta es un poco también fantasmática, porque al final él está solo, ¿no? Eh, Realmente, aun cuando la propuesta del amor, y estaba viendo la letra de la canción, ¿no? Los sueños como una manera de espantar el mal, de mantener a los vampiros fuera. Pero a fin de cuentas, es él como un ser material que al final queda solo, Ujú. totalmente solo. eh, con estos fantasmas, se resuelve la situación con sus padres, pero sus padres se van y lo dejan, y es parte de ese dolor que él tiene, cuando el padre le dice que tienen que irse. Y luego, bueno, cuando él queda con esta pareja que conoció, y al final de nuevo su pareja muere, o sea, y él no pudo hacer nada y de nuevo queda solo. Entonces, es como un poquito eh, que no resuelve realmente el, el, su situación inicial. No sé qué piensas tú sobre el respecto. Sí, precisamente esa lectura que estás haciendo, Samuel, es la que dije que yo hago en términos un poco más nihilistas. Pero si me baso en declaraciones del propio director, en términos de cómo le gustaría, hay una posibilidad de entender esa estrella
desde el punto de vista de la estrella que guía. Es decir, para la vida de Adam ya no es factible. Digo, desde el punto de vista de Adam, Adam está abrazado a un cadáver. Adam está abrazado a un cadáver en estado de putrefacción. Esa es la realidad de la escena, fuera de toda la belleza poética que construye. Pero es cierto que esto que estamos viendo, y acá es donde el cine, en su relación con el espectador, adquiere un costado político en relación con la metáfora, porque no nos olvidemos que la metáfora, su decodificación, es introspectada, no es ajena, no es externa. O sea, el sentido de la metáfora no está en el texto, está en el acto hermenéutico del sujeto que lee. Ahí es donde brechtianamente, desde el punto de vista de la Verfremdung o de la Afranenie, se produce en el arte político el acto de conocimiento. Es decir, vos producís conocimiento en el otro, no porque le bajás línea acerca de lo que el otro tiene que pensar, sino porque le das las herramientas para que el otro piense lo que está en condiciones de pensar. Y ese es el valor político de la metáfora. Entonces, desde ese punto, todo lo que vemos es una hermosa metáfora acerca de una sociedad disuelta, una sociedad sin humanos, una sociedad posthumana, en donde nosotros alcanzamos a ver las estrellas. Tenemos tiempo de seguir esa estrella, como los Reyes Magos siguieron en el mito la suya y encontraron a ese bebé naciente. Nosotros tenemos que elegir si elegimos seguir la estrella de Adam o elegimos seguir considerando que somos extraños y no constituyendo un nosotros. Ese es el costado, si se quiere, que desde lo político la película asume en esa lectura o relectura de la metáfora. Bien, Benjamín. Muchas gracias. Tengo la inquietud de darle la palabra a Magnolia, quien dejó un escrito y no quisiera que se fuera de largo. ¿Quieres hablar, Magnolia? Hola, gracias. Pues nada más comentar esta parte bueno, me encantó la película, me encantó la cátedra que acaba de compartirnos Federico, y bueno, me remitió a la novela de Pedro Páramo porque finalmente uno es un cineasta, el otro es un escritor y elaboran, ¿no? Elaboran su propuesta. Sin embargo, Rulfo es como la antítesis del director, ¿no? En donde la venganza provoca la muerte de todo un pueblo en la novela, en la ficción. Y aunque acaban de comentar el final, ¿no? Que Adam termina en la cama, en un lugar muy íntimo, donde creo que el amor eh, eh, se presenta de una manera muy potente, ¿no? En el espacio de la cama. Finalmente está abrazado a un cuerpo, ¿no? Entonces, pero independientemente de un cuerpo muerto, independientemente de ese final, me parece que lo que propone Federico sobre lo que vincula o el foco ahí en la película es el amor, me parece que lo logra muy bien, ¿no? El director y incluso la interpretación del mismo Federico, aunque su final sea más nihilista, ¿no? Entonces me gustó mucho me parece muy reveladora, aunque uno lo escucha de distintas formas en los especialistas, cómo la representación de algo que aconteció o incluso que no acontece, puede modificar y puede abrir las posibilidades de vivir y de ser de otra manera, ¿no? Entonces, nada más eso que quería comentar. Espero haber Gracias. sido clara y muchas gracias. Gracias, Magnolia. Y por último, Gabriela Olivo escribe un pequeño apéndice a su comentario. Dice, olvidé mencionar el ojo del vecino muerto que parece devolver la mirada de la madre del ojo que buscó. Upa, sí, qué bueno eso. Muy interesante. Sí, 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 es muy sintomático todo lo que sucede con la figura del ojo y la figura de la mirada en una película que nos expone a eso, que nos expone a un ojo que no ve si no es gracias
a un juego lumínico que habilita el visionado o habilita la ceguera. Es fabuloso todo lo que pasa alrededor de la mirada y creo que por eso también tanta tendencia a la lectura en clave más psicoanalítica, porque está claramente fundada desde ahí. Pero sí, súper interesante eso, de la mirada, de esa mirada final, totalmente. Y Miguel Ángel que añade extraordinaria exposición, por supuesto, es un ejemplo de las posibilidades de lectura que ofrece el dispositivo psicoanalítico trenzado con las posibilidades de la filosofía y la retórica. La idea de la extrañeza del Stranger Tan de Williams. De Tennessee Williams. Wow, sí, sí, sí. Bueno, también agradecerte enormemente una lectura realmente impecable en su cuidado, en su insight. Em, yo quería dar voz a una suerte de tensión, quizás una forma un poco, quizá un poquito distinta de describir eh, esta especie como de, al menos parcial, bifurcación que has estado mencionando, Federico, a propósito del final, o sea, una versión un poco más luminosa y una más oscura. Em, y más o menos o sea, me vino en los siguientes términos. Me parece interesante tu insistencia en la distancia del, digamos, de la esclavitud al guión, el carácter literario puramente del cine, en lo cual, bueno, coincido plenamente por todos los motivos, pero creo que dado lo que está en juego en el tema de la película, se podría llevar al hecho de que hay algo en todo esto que en principio no podría ser del todo narrado, ¿no? Un poquito en clave de lo que dice Gabriela. Es un problema muy interesante el de si sería o no narrable esta pieza. Creo que tú has hecho una narración ejemplar, por cierto. O sea, creo que con lo que tú has dicho, un ciego podría darse una idea muy clara de lo que está pasando en la peli, pero, digamos, lo quiero llevar ahí a donde el guión o el registro literario da de sí, porque lo que está en juego es al menos una parcial desnarrativización en donde, por un lado, yo al observar la película me fui más con el tema de estos lazos sociales, si no completamente rotos, sí deshilachados en buena medida. Un discurso que insiste sobre el aislamiento y que convierte un montón del plano verbal en un asunto como de balbuceos y de narraciones un poco fallidas. Y eso me llevaba a preguntarme por la relación entre, digamos, estas relaciones parciales, malogradas, que son el caldo mismo del aislamiento, por un lado, con la espectralidad que tú has explorado sobre todo, y ahí me parece que en la disyuntiva que mencionaba yo al principio y que ya ha estado en juego en varios comentarios, también en lo de Samuel, mm, quizá en la lectura más luminosa, quizá más optimista, vamos a llamarle, o más emancipatoria, hay una especie de escamoteo de la calamidad de esta desnarrativización, es decir, de su manera como más lacerante de hacer aparecer un real insoportable que haría de esta película algo más de la ficción que del documental, si fuéramos estrictos. Y creo que ese matiz que espero lograr transmitir importa, porque realmente importa para pensar y para ubicarnos respecto a nuestras formas de la realidad contemporánea.
¿no? Es decir, que más allá de la pieza que has leído tan juiciosamente, o sea, realmente hay una tensión entre lazos menguados y heridos, profundamente heridos, y la posibilidad de una vida espectral que, bueno, puede ser onírica, pero puede ser pesadillesca, y lo que se juega es justamente, digamos, ese más luminoso o mucho más oscuro, con todas las consecuencias que de ahí derivan. Y te quería simplemente invitar a hacer un comentario sobre eso, que me imagino que por el horario será más o menos el final. Sí, a ver, me gusta mucho la diferenciación entre lo onírico y lo pesadillesco porque remite al inicio, remite a la frase de Gramsci, remite a los monstruos. Sí, yo creo que esta es una película que está buscando el modo de mirar al monstruo. El monstruo nunca puede ser visto de frente. Hay que encontrar mecanismos, mecanismos indirectos, mecanismos oblicuos, mecanismos metafóricos para poder hacerse cargo de ese monstruo, de eso real, de lo real que está allí y que no puede ser narrado, que no puede ser nombrado, que no puede ser mencionado. Y concuerdo contigo en que la película encuentra modos muy inteligentes de pararse frente al monstruo. Incluso modos amables para con el espectador de encontrarse con el monstruo y de entender cuál es su problemática. Y en qué medida el monstruo tal vez no sea un monstruo si pudiésemos desandar los presupuestos que lo conducen. Porque el presupuesto del título, por eso hice tanto hincapié también en el problema de la traducción del título, en esta idea de todos nosotros extraños. Si somos extraños, ¿es posible la constitución de un nosotros? Esa tensión es la que estás nombrando, Benjamín. ¿Puede haber un nosotros compuesto de extrañeza? ¿O el nosotros tiene que estar constituido por identidad, por empatía, por concordancia? ¿Hay posibilidades de establecer un verbo ser, ese que le impone falsamente la traducción al español? Todos somos extraños. ¿Hay posibilidades de establecerlos desde esta tensión? Creo que ahí está el monstruo. Es el monstruo que tenemos que mirar de frente y que responde metafóricamente a un mundo dividido, a un mundo que está hiperpolarizado, en donde aparentemente no estamos encontrando el puente. Y creo que esta película busca el puente. Y en esa estructura kitsch de la estrella de los Reyes Magos, es el camino del puente. Desde lo kitsch, sí, es cierto, desde lo kitsch, y la película se anima a irse hiperbólicamente a lo kitsch. No le tiene ningún miedo a lo kitsch, que el arte culto suele temer, porque supuestamente es una concepción degradada. Pero está planteando esto, está planteando que en esa sociedad de polos, como hablábamos antes de que todos ingresen, digo, en esa sociedad donde estamos todos peleados, donde estamos todos divididos en un 50 y 50 y parece que unos tienen que eliminar al otro y viceversa, es una sociedad en donde el amor dejó de ser referencia. Y la película está proponiendo el amor como faro, el amor como luz a seguir, como mecanismo para encontrar el puente, sin esa división del otro como un agente patógeno. En el sentido sanitario, pero también en el sentido político, en el sentido ideológico, que por lo menos en algunos países vivimos de manera tan fervorosa y de manera tan dolorosa por momentos. Estoy hablando de mi país, Argentina, desde hace escasos 7 u 8 meses. Entonces, digo, realmente se vuelve muy fuerte este mecanismo de comprensión de la metáfora de la estrella. Entonces, importa poco si Adam redime o no redime. Lo que importa es lo que pasa en el lector. Lo que importa es lo que pasa en el espectador, que no es uno, son millones. ¿Qué estamos leyendo? ¿Estamos pudiendo leer la estrella o no la estamos pudiendo leer? Y ahí radica su eficacia o no eficacia en el terreno de lo político. Fantástico, muchas gracias. Gente, yo en lo personal les agradezco, Benjamín, Ana, enormemente por esta oportunidad, por esta posibilidad. Al resto, a todos los asistentes, mil gracias por sus aportes y sus derivas. Las llevo, las tomaré y las seguiré pensando con el correr de los días. Mil gracias por su tiempo, les robé casi 2 horas y 20. Espero que
que hayan disfrutado de este encuentro tanto como lo disfruté yo. Así que en lo personal, muy, muy agradecido y ojalá que nos crucemos por allí en la vida. Pues sí, claro que sí, nos cruzaremos. Gracias a todos, gracias Federico. Gracias, genial. Ay, Hasta pronto. Gracias. muy Gracias. amable. Adiós.